¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Soy Arnoldo Cuellar y esta es la videocolumna de los martes, hoy 14 de julio de 2020, ya con el mes llegando a su mitad. Un mes que empezó con un suceso pues terrible que nos impactó a todos cuando ocurrió la matanza del anexo de Irapuato, el primero de este mes, y que significó un triste récord para la violencia en Guanajuato con al haberse cegado la vida de 27 personas, 27 jóvenes que buscaban su rehabilitación de las drogas o del alcohol y que estaban internados ahí, incluyendo al propietario del lugar en Irapuato. Una noticia que circuló en el país y circuló en el mundo, colocando de nuevo a Guanajuato como el epicentro de una delicada, grave, terrible situación de inseguridad y de violencia. Un par de semanas después, la atención de los medios de comunicación nacionales, internacionales, ha pasado, pero los hechos no, los hechos ahí quedan. Y el día de ayer se dio la vinculación a proceso de un detenido por estos hechos, que fue rápidamente capturado por la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado, y que después de dos alargamientos de los tiempos de la audiencia, finalmente ayer lunes fue vinculado a proceso, dándole la juez de Irapuato, del Poder Judicial Estatal, un plazo de 4 meses a la Fiscalía para poder probar sus afirmaciones, encontrando que hay suficientes elementos o elementos probables, como dijo la propia juez. No está muy claro todavía este caso. Hay dos detenidos más que no han sido todavía presentados a juicio, cómplices o copartícipes en este hecho, según la tesis de la Procuraduría. El joven vinculado, Emanuel de nombre, Jesús Emanuel, había sido ya detenido ya hace pocos días, exactamente aquel 20 de junio, cuando se dio los bloqueos en Celaya y la detención de la madre, la hermana y otros allegados a José Antonio Yepes el Marro. Se le vinculó a este nuevo hecho, se le localizó rápidamente, no estaba prófugo, no había huido, estaba en un domicilio y ahí fue localizado por la Procuraduría. Muy importante seguir este caso, es el crimen más violento que tengamos memoria en los últimos tiempos en Guanajuato y debe ser esclarecido con toda nitidez por la Fiscalía del Estado, que debe de probarnos su capacidad para que no impere la impunidad en Guanajuato, porque en muchos otros temas así ocurre. La violencia está desatada en el mes de julio, como ha venido ocurriendo en meses anteriores. Ayer en León también una fuerte racha de homicidios. En un solo hecho, 5 personas habrían sido unos heridos y otros muertos. Eh, pero no es lo único que está pasando. Este es un panorama al que más o menos hemos venido siguiendo la pista, se agrava, ahí está, no se soluciona, pero ocurren otros hechos supervinientes que vienen a indicarnos que hay un serio deterioro institucional, que este clima de violencia está generando también una parálisis o una falta de atingencia y de eficacia de los instrumentos con los que nos hemos dotado como sociedad para que se atiendan todo este tipo de situaciones que salen de lo que debería ser una normalidad civilizada y democrática. Y me quiero referir al caso de las familias de víctimas que se encuentran desaparecidas, como decía antes la Procuraduría eufemísticamente, o la Fiscalía, no localizadas. Personas que fueron con violencia retenidas, levantadas, como se dice en el argot policíaco criminal, secuestradas y que no han aparecido ni vivas ni muertas. En Guanajuato, además, se tiene un registro cada vez mayor de entierros clandestinos, de fosas en diversos municipios del estado, nunca bien precisadas ni aclaradas por la autoridad. Incluso ayer mismo, lunes, en el informe que dio el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quedó claro que Guanajuato es de los estados que aportan escasa y poco confiable información sobre estos hechos, sumando una situación más de mala comunicación entre el Estado y la Federación. Pero bueno, esto ha dado lugar a que, repitiéndose experiencias de otras entidades ante un hecho objetivo, ante el hecho de que hay personas
que están a la búsqueda de familiares, esposos, hijos, padres, de los que no tienen ninguna noticia de su paradero, ni siquiera la certeza de saber que están muertos y de poder descansar en esta búsqueda, que no tienen esa información, se han organizado, como ha ocurrido antes en otras entidades del país y como se nos decía que aquí no pasaría, que no estaba pasando, que aquí no había desaparecidos. Decía Miguel Márquez, se van a los Estados Unidos o se van con el novio, en un juego de frases poco serias que no le otorgaban la importancia que tenía a estos hechos. A la vuelta de los años y siguiendo, como digo, experiencias de otros estados, un grupo de familias, originalmente de Irapuato, pero también de San Luis de la Paz y ahora de muchos otros municipios, de Pénjamo, de Celaya, se han organizado para exigirle al Estado una actuación que lo trate de localizar a estas personas, que en sus propios registros ubique, porque hay muchos cadáveres que son enterrados como desconocidos, como no identificados, que se hagan las pruebas que se tengan que hacer, que se invierta lo que se debe invertir, que se recurra a técnicas científicas, de esas que tanto presume nuestra Fiscalía y su titular, Carlos Amarripa, para resolver la angustia de estas familias. Guanajuato además se atrasó en la legislación que a nivel nacional venía impulsada, ordenada por acuerdos constitucionales a los que estábamos obligados a seguir. Una ley de atención a víctimas, una ley de búsqueda de personas, derivadas de la catástrofe que ha ocurrido en el país, catástrofe humanitaria en este sentido, de la que tuvimos noticias, como le digo, el día de ayer. 2019, ya con López Obrador en la presidencia de la República, fue otro año récord en desapariciones, como habían sido antes otros años en los sexenios de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Bueno, pues estas personas, y como todos ustedes lo habrán escuchado ya, están inconformes con la designación de Diego Sinaloa Rodríguez Vallejo, de un funcionario con un perfil más bien administrativo en lo que sería la comisión, la novísima Comisión Estatal de Búsqueda que no teníamos, que debíamos haber tenido desde hace mucho, de haber seguido las políticas federales que nos obligan y que además nos obliga también nuestra realidad, porque como les digo, desde el 2018 tenemos noticias de desaparecidos, desde antes incluso, aunque ocurrían más bien en otros estados del país, como los migrantes de San Luis de la Paz o como los cazadores de León, un caso emblemático de hace más de una década. Bueno, nombra a Diego Sinaloa Rodríguez Vallejo a Héctor Díaz Esquerra, un leonés profesionista con un perfil administrativo que tuvo un paso por instancias humanitarias a nivel federal muy rápido y siempre en estas áreas presupuestales o administrativas. Consideran algunos colectivos de familiares de desaparecidos que el perfil no es el conveniente para la misión. Intervienen también otros factores. Ellos habían postulado a un candidato, José Gutiérrez, un activista que ha estado ayudándolos. De cualquier manera han desistido ya de impulsar a esta persona para pedir simplemente un perfil más acorde con la tarea que se debe atender en este caso. Bueno, en aras de impulsar esta postura de crítica y de reclamo de diálogo, establecieron un plantón en el Teatro Juárez. Y derivado de esto, también realizaron una marcha el viernes pasado, que también fue noticia nacional, también fue una noticia importante en todos los medios locales. Se trató de impedirla por parte de las fuerzas de seguridad pública del Estado, tratar de que no ocuparan una vialidad en la capital del estado, en el acceso a la capital, y se derivó en un zafarrancho que provocó algunos daños y personas detenidas. Y aquí es donde entramos en esto que les decía al principio. Cuando las instituciones no solucionan los problemas, porque en Guanajuato no están trabajando hasta este momento en encontrar a las personas desaparecidas y en satisfacer el reclamo justo, humano de estas personas, pero sí en cambio se emplea la fuerza del Estado para bloquear justos reclamos y para hacerlo además con tanta torpeza como lo que vimos el viernes pasado. Bueno, pues ahí los aparatos del Estado y los funcionarios públicos que reciben sueldos nada modestos, por cierto, por llevar a cabo estas funciones, terminan convirtiéndose en parte de los problemas, en sumar
a los problemas nuevas complicaciones y no aportar a las soluciones tan complejas que tenemos, situaciones en Guanajuato, donde se cruzan muchos temas, un estado que vio cómo su paz se desbarataba, su tranquilidad, cómo se elevó la violencia, que hoy tiene hechos de sangre cotidianos masivos, además el terror en su máxima expresión y que cada vez nos sorprende aún más con hechos que incrementan este nivel de crueldad. Hemos visto cómo todo esto pasa, pese a que el Estado tiene una dinámica de crecimiento importante, que nos hemos salido de incluso de los parámetros nacionales para superarlos, pero esta otra parte no logra ser resuelta. Y quien tendría que atender esta situación antes que nadie es el Estado. El Estado convocándonos a todos, lo he dicho muchas veces, el Estado ejerciendo un liderazgo para que desde los diversos ámbitos de la sociedad se aporte y se trabaje en ese sentido, incluyendo la crítica, que es muy necesaria también para esto. Pero cuando vemos que un medio centenar de manifestantes, la mayor parte de ellos mujeres, algunos menores de edad, algunos ancianos, son embestidos por una fuerza de entre 150 y 200 policías equipados con toda una parafernalia, antimotines. Bueno, pues pareciera una cosa desproporcionada. Y aquí surgen varias preguntas. ¿Por qué esta fuerza policial no se emplea cuando en Celaya ocurren bloqueos con autos incendiados por parte de bandas vinculadas al crimen organizado, muchas veces nada más de vándalos que se suman al caos y que provocan grandes daños económicos y también mucho terror en la población? ¿Por qué ese 1 de junio prácticamente no hubo detenidos de los que estaban llevando a cabo, como dijo una de las mujeres que sí fueron detenidas en la comunidad de Helguera, haciendo las quemazones y que secuestrar vehículos, prenderles fuego en las carreteras, o incluso en esa ocasión en algunos negocios también? Ahí no se vio esta respuesta que hubiera sido pertinente, que hubiera generado un esquema de combate a la impunidad de este tipo de acciones y que se lo pensaran dos veces quienes lo hacen. No lo vimos, por eso terminaron saliendo libres la mayor parte de las personas detenidas, porque no habían ocurrido las detenciones infraganti en esos hechos. Pero acá sí se actúa con toda la fuerza del Estado. Pareciera que alguien le quiere seguir enredando las cosas a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que enfrenta un panorama bastante complejo. O que alguien quisiera radicalizar también lo que está ocurriendo en Guanajuato y la confrontación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y no son las familias, como equivocadamente pudiera pensarse. Un plantón en la escalinata del Teatro Juárez no afrenta a nadie. En Oaxaca la ciudad ha estado tomada por meses y se han solucionado esos problemas. Aquí no pasaba a mayores. Y la marcha tampoco provocaba ninguna situación grave, estratégica, que afectara a algún sector clave de la economía o de la seguridad del Estado. Hubiera sido relativamente fácil mantener esa marcha contenida, encapsulada, respetando el derecho a manifestarse e impidiendo el bloqueo total de las vías de acceso o de salida de Guanajuato. No pasó así. Álvaro Cabeza de Vaca viene convirtiéndose cada vez más en un dolor de cabeza para Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Está muy cuestionado, su labor preventiva es casi nula, su manejo de una política que se exhibe mucho en redes sociales, pero que no se ve en la realidad, hablando de rondines y prevención, etcétera, no ha redituado en absoluto en una mejoría de la situación en Guanajuato. El propio Carlos Amarripa, en su comparecencia al Congreso hace unos días, la semana antepasada, se deslindaba del hecho del deterioro de la paz en Guanajuato diciendo: yo no tengo la función preventiva, y de alguna manera le cargaba la lumbre a su compadre y amigo recomendado Álvaro Cabeza de Vaca. Bueno, pero no solo eso, no está dando esos resultados y aparte está creando complicaciones adicionales con una policía que parece muy fuera de control en algunos aspectos, como lo vimos en aquel caso que abordamos en el pasado del migrante Leonardo Reyes Cayente, asesinado extrajudicialmente, ejecutado extrajudicialmente por un grupo de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que no fueron molestados ni con una averiguación previa. El
rigor que le vimos a la juez que ayer consideró pertinente vincular a proceso a esta persona, Jesús Emanuel, por algunos indicios, no existió ese mismo rigor en el caso de los policías que asesinaron con lujo de fuerza, porque eran 5 policías, a un migrante desarmado y que además después simularon una escena para justificarlo. Cuando una policía actúa así, ya está fuera de control, ya hay impunidad, ya no hay una disciplina. Más allá de los premios que cuelgan en la pared y de los reconocimientos y de las certificaciones, ahí hay un cáncer fundamental. Y luego esto se agrava con estos descuidos terribles que también tiene la corporación que dirige Álvaro Cabeza de Vaca, cuando manda a policías a relevos en cárceles o en mandos policíacos, como ocurrió recientemente en el caso de Jerecuaro, desarmados, sin un protocolo de seguridad, y son fácilmente víctimas de ataques mortales también del crimen organizado. Algo fuerte está pasando ahí, y Álvaro Cabeza de Vaca elude la autocrítica y elude la corrección de estas funciones porque se sabe protegido por Carlos Samarripa y sabe que el gobernador no le va a pedir su renuncia porque vienen en paquete, se manejan como tándem. Y Carlos Samarripa está convertido en el hombre fuerte del gobierno de Guanajuato y más allá del sistema pan-gobierno de Guanajuato. Y esa es una aberración que modifica mucho los esquemas de una democracia. Un hombre fuerte en cualquier democracia que puede actuar con impunidad y que está más allá de una evaluación objetiva de sus resultados, como lo vimos con los diputados del PAN y de media oposición aplaudiéndole en su comparecencia de ese viernes, hace semana y media, pues deja mucho que desear. La sociedad no tiene manera de pedirles que trabajen mejor, que entreguen mejores resultados o sencillamente que se vayan si no lo hacen. Estamos sujetos a una decisión política donde ya solamente se ve la preservación de espacios de poder que beneficien a la élite gobernante y no a la sociedad de Guanajuato. Quizás ahí se encuentra la explicación otra de las explicaciones, porque seguramente no son sencillas, no son únicas, no son simples, del enorme deterioro y de la crisis que vivimos. Hoy la crisis de seguridad, como la crisis de salud en el caso de COVID-19, están siendo agravadas por malas decisiones desde el pináculo del poder público, que es el lugar donde se pueden hacer cosas con el esfuerzo colectivo de todos y con el instrumento fundamental que representa las instituciones del Estado y el presupuesto público. Si esos recursos puestos a la disposición de una persona, en el caso del gobernador, de un grupo de personas, en el caso del Congreso, que al final del día resultan lo mismo, como pasaba en el PRI, hoy también en el PAN, y se vuelve un régimen unipersonal. Y luego con estas deformaciones donde hay poderes fácticos que exceden las atribuciones que la ley les otorga, como es el caso de Carlos Samarripa. Y esto lo que digo lo sostengo, porque Carlos Samarripa no tendría por qué estar metiendo mano en la Secretaría de Seguridad, que no forma parte de su dependencia autónoma, sino que depende de Diego Sino en el Poder Ejecutivo. Y luego también influyen en la Secretaría de Gobierno, donde Luis Ernesto Ayala tiene que salir a dar la cara por las deficiencias de la Procuraduría, como lo vimos en el diálogo con las familiares de desaparecidos, donde tendría que haber estado Carlos Samarripa, porque se trata de averiguaciones previas, se trata de personas que que están desaparecidas porque se cometieron delitos en su contra. Ahí debería estar el fiscal y no lo está un político que da la cara de mano suave, muy ineficiente, que no resuelve nada, nomás alarga los tiempos y gana margen de maniobra para que los reclamos puedan ser administrados, incluso para cooptar a algunas de las familias. Bueno, esto estamos viendo hoy en un Guanajuato que se complica cada día más. Se complica porque vienen tiempos muy difíciles, con poco margen de maniobra para el Estado. Es cuando se requeriría más eficacia, más coordinación, más decisiones que pudieran ser evaluadas, corregidas, que también, merced a la crítica, pudieran ser observadas por los ciudadanos, no solamente como los que sufren las consecuencias de un mal gobierno o un desgobierno, sino como quienes pueden intervenir para tratar de dialogar y corregir algunas de esas malas prácticas. Esto se va a agravar por la crisis sanitaria.
Ayer mismo, desde el gobierno federal, que también muchos lo podrán ver como parte de estos roces y conflictos que existen entre ambas instancias de poder, pero que desde mi punto de vista obedece a datos objetivos que podemos contrastar. Se hablaba de que la crisis sanitaria en Guanajuato está en un momento delicado. Están creciendo los contagios, como lo podemos ver todos los días en el propio conteo de la Secretaría Estatal de Salud. En la Secretaría Federal, con datos atrasados, también se aprecia que la pandemia se aceleró radicalmente a partir del 1 de junio, que se dio este desconfinamiento muy descontrolado, como lo podemos atestiguar todos en las ciudades de todo el estado de Guanajuato, donde prácticamente parecieran tiempos normales. Lo vemos en el crecimiento de casos. Hay que reconocer que la tasa de letalidad en Guanajuato es inferior a la nacional, un poco parecida a la mundial, pero que se mantiene en márgenes que todavía no hacen preocuparse demasiado por esa parte. Realmente ha habido pocos fallecimientos en Guanajuato para el número de casos confirmados. Lo que sí preocupa es la epidemia activa, o sea, los casos de las últimas 2 semanas, porque estos son los que vienen creciendo fuerte, mostrando que el virus está activo en Guanajuato y transmitiéndose a una velocidad que es preocupante. Pero además si vemos que no hay un freno a la movilidad, que se toman tardíamente decisiones como el uso obligatorio de tapabocas, pero que además se hace con un decreto que se publique y que es papel mojado porque no hay ninguna sanción para quien no lo haga. Bueno, pues esto tiende a seguir la posibilidad de que los contagios aumenten. Ya estamos en un porcentaje preocupante de camas de hospital ocupadas, alrededor del 60% ha sido el promedio de los últimos días. Todavía no en el caso de las camas con ventilador, pero también hay que ser muy claros. Tenemos camas con ventilador en existencia, pero no habría por qué llegar a ocuparlas. De todas maneras, tampoco hay la cantidad de profesionistas necesarios para realizar esta práctica médica que requiere un entrenamiento de intubar personas. Y por otro lado, los médicos y las enfermeras también están en la primera línea viéndose afectados. Las respuestas desde nuestras autoridades estatales son muy ligeras, muy superficiales, de mucho optimismo, pero un falso optimismo, un optimismo que pretende salvar la cara del gobierno y no hacerse cargo del real peligro, del real riesgo que corremos como sociedad y atenderlo. No estaría mal una actitud más preocupada. Deberían tenerla y deberían transmitirla, porque realmente estamos en problemas. O sea, 700 casos, casi 700 casos el domingo pasado. Este lunes otra vez subir casi a los 400, más bien llegar a los 400, cuando además sabemos que hay un retraso en las cifras porque los exámenes están siendo procesados con lentitud, porque los laboratorios están saturados. No es ningún panorama halagüeño. Ya hemos venido insistiendo en este tema. Si se cruzan y se van a cruzar fatalmente, parece que no hay manera de evitarlo, los temas de la crisis sanitaria con la crisis de seguridad, el Estado va a vivir una situación muy difícil. Pero eso a lo que nos referíamos la semana pasada, esa tercera pandemia que significan las decisiones equivocadas de políticos que enfocan los problemas de una manera errónea, pensando más bien en atraer los reflectores para tratar de salvar su cara o su prestigio y no atender a los problemas de la población, pues eso puede todavía enredar más las cosas, porque nos dejaría cortos en los recursos con los que contamos como sociedad para enfrentar los problemas. Tenemos pocos recursos, deben ser usados con eficiencia. Y políticos sin vocación de servicio, con elevada vanidad, con soberbia, no están dando buenos resultados. El hecho de que Álvaro Cabeza de Vaca hubiera dado esa metida de pata de golpear a algunos de los manifestantes, encarcelar a otros, obligó al gobernador del estado a salir de su mutismo, de su marasmo y acudir primero a visitar a una de las víctimas, una mujer de Pénjamo, Sandra, que fue fracturada, que producto de los jaloneos de la persecución y todo se tropezó y fracturó, pero algo que no hubiera ocurrido sin esa intervención policial descompuesta.
Y luego de ahí trasladarse a Guanajuato. Primero se dijo que para reunirse con los manifestantes, los colectivos, finalmente no se reunió con ellos como era de esperarse, con un gesto de humildad, sino que los mandó traer al Centro de Convenciones de Guanajuato para una reunión que al parecer no fluyó, fue ríspida. Hoy se sabe que el gobernador defendió la aplicación del Estado de Derecho para justificar la actuación de las fuerzas de seguridad pública reprimiendo a las personas, lo que es una falacia, porque el Estado de Derecho en Guanajuato es hoy por hoy algo que extrañamos mucho, algo que se fue y que no ha regresado, porque tenemos una altísima violencia, porque tenemos una gran impunidad y porque no tenemos seguridad en las calles ni en las carreteras. ¿De qué sirve hablar del Estado de Derecho como un valor vacío cuando este no se refleja en para lo que debe servir? La tranquilidad de las personas, el vivir en paz. Entonces, que no vengan con cosas. Ese Estado de Derecho que querían hacer valer para que circularan los vehículos y las personas que se manifestaban no los estorbaran, pues suena franquista, pinochetista, fascista al final del día, cuando no se hace cumplir en otros terrenos, cuando no se hizo cumplir en Celaya en ese día 20 de junio, para intentar o para impedir la violentación de la paz en Celaya y en 13 municipios del estado. Bueno, es la preocupación que quiero dejarles el día de hoy. Necesitamos, como sociedad, exigir más de nuestros políticos, exigir más objetividad y más claridad. Exigir que cuando dialoguen y se comprometan, lo cumplan y sobre todo exigir que no estén preocupados por su imagen. Su imagen resultará muy bien librada cuando solucionen problemas. Y a nosotros lo que nos importa es que nos solucionen problemas. Con esto quisiera dejar el día de hoy aquí las cosas en esta videocolumna. Agradecerles como siempre el favor de su atención. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, donde por cierto no se pierdan los muy buenos reportajes que estamos publicando y que seguiremos publicando sobre estos temas, sobre la inseguridad, sobre la pandemia y otros asuntos de relevancia. Muchas gracias y muy buenas noches.